Durante mucho tiempo, los eslavos no aparecieron como un gran imperio con una capital famosa, ni como una civilización rodeada de monumentos de mármol. Su historia comenzó de una forma más silenciosa, entre bosques, ríos, aldeas, clanes, campos húmedos y fronteras difíciles de controlar. Pero ese silencio fue engañoso. Con el paso de los siglos, los pueblos eslavos se expandieron por una parte inmensa de Europa, formaron reinos, principados, culturas, lenguas, leyendas y tradiciones que todavía siguen vivas. De esa raíz surgirían pueblos que marcarían la historia de Europa oriental, central y balcánica. Al principio, parecían comunidades dispersas que los grandes imperios podían ignorar. Pero mientras otros miraban hacia Roma, Bizancio o los pueblos germánicos, los eslavos se extendían hasta convertirse en una de las fuerzas culturales más profundas del continente. Su historia está llena de misterio, porque sus primeros pasos fueron registrados muchas veces por ojos ajenos, cronistas bizantinos, autores latinos, vecinos enemigos y pueblos que no siempre los comprendieron. Fueron vistos como numerosos, resistentes, rurales, difíciles de dominar y capaces de adaptarse a territorios duros. Los eslavos no tuvieron una sola caída como Roma, ni una sola capital como Constantinopla. Su destino fue distinto. Se dividieron, se mezclaron, se cristianizaron, lucharon contra imperios, sobrevivieron a invasiones y dejaron una huella que no se puede borrar de Europa. Puede parecer que una civilización sin un único imperio es más difícil de entender, pero precisamente ahí está su fuerza. Los eslavos no desaparecieron porque nunca dependieron de un solo trono. Esta es la historia de un pueblo que nació entre la incertidumbre, creció entre aldeas y fronteras, fue transformado por la guerra y la fe, y terminó dejando su voz en idiomas, leyendas, iglesias, canciones, alfabetos y naciones enteras. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de los eslavos es uno de los temas fascinantes y difíciles de reconstruir de la historia europea. No aparecieron como un imperio con una capital poderosa, ni dejaron al inicio grandes crónicas escritas por ellos mismos. Sus primeras huellas claras llegan muchas veces por la mirada de otros pueblos, cronistas bizantinos, autores latinos y vecinos que los observaron con sorpresa, temor o desprecio. Las investigaciones suelen relacionar sus primeras áreas con regiones de Europa oriental y central, cerca de zonas vinculadas al Vístula, el Dnieper, los Cárpatos, el Pripyat y otros espacios de ríos, pantanos y bosques. Eran comunidades, lenguas, clanes y alianzas que cambiaban con migraciones y contactos. Desde lejos, los eslavos podían parecer grupos dispersos sin un centro que los uniera. Pero esa misma dispersión fue su primera fuerza. Ningún enemigo podía cortar una sola cabeza y destruirlos a todos. En las fuentes bizantinas aparecen nombres como esclavenos y antes. Durante el siglo VI, estos grupos empezaron a ser mencionados con más frecuencia, sobre todo porque se movían cerca de las fronteras del Imperio bizantino. Para Constantinopla, los eslavos se volvieron una presencia inquietante. Podían aparecer en grupos, cruzar ríos, saquear, asentarse, mezclarse y volver a expandirse. Vivían en territorios donde el clima, los bosques y las distancias exigían cooperación. La comunidad era esencial. El parentesco, la aldea, la defensa colectiva y la memoria oral daban identidad. No dependían de una ciudad monumental para sentirse pueblo. Su fuerza estaba en el grupo, en la movilidad y en la capacidad de ocupar espacios que otros poderes no podían controlar. La economía temprana eslava fue agrícola y rural. Cultivaban cereales, cuidaban ganado, usaban bosques para madera, miel, caza, frutos, setas y refugio. Los ríos ofrecían pesca, transporte y conexión con otras comunidades. Practicaban intercambio local y contacto con vecinos. Pieles, cera, miel, ganado, herramientas, cerámica y productos del bosque podían moverse por rutas regionales. Su riqueza no se medía en palacios, sino en tierra cultivable, animales, manos trabajadoras y acceso a ríos. La gastronomía reflejaba esa vida. Panes sencillos, gachas,
sopas, cereales cocidos, pescado, carne cuando era posible, leche, queso, miel, frutos del bosque, setas, legumbres y bebidas fermentadas formaban parte de su alimentación. La comida era estacional. En verano y otoño, el bosque podía entregar frutos, miel y setas. En invierno, la supervivencia dependía de reservas, animales, granos guardados y cooperación familiar. Comer también era un acto comunitario. Su arquitectura temprana usaba materiales naturales. Las viviendas podían ser de madera, barro, ramas, techos vegetales y estructuras adaptadas al clima. Muchas aldeas se ubicaban cerca de agua, campos y bosques. No buscaban impresionar con piedra, sino protegerse y vivir de manera práctica. Algunas comunidades levantaron empalizadas o refugios en zonas difíciles de atacar. El paisaje era parte de su defensa. La jerarquía social no nació como un estado rígido. Al principio predominaban clanes, jefes locales, guerreros, familias libres, dependientes y esclavos. La autoridad de un jefe dependía de su capacidad para defender, repartir recursos, dirigir incursiones, resolver disputas y sostener alianzas. Con el tiempo, algunos líderes acumularon más poder y abrieron el camino a principados y reinos. Pero en sus orígenes, la estructura era más flexible que la de los imperios urbanos. La religión antigua de los eslavos estaba conectada con la naturaleza. Aunque las fuentes son incompletas y muchas tradiciones fueron escritas después de la cristianización, se conocen divinidades y fuerzas asociadas al trueno, la fertilidad, el ganado, los bosques, el agua, la muerte y los antepasados. Perun, relacionado con el trueno y la guerra, y Veles, vinculado al ganado, la riqueza y el mundo subterráneo en algunas tradiciones, muestran una visión espiritual donde el mundo visible y el invisible estaban unidos. Para los eslavos antiguos, el bosque no era solo madera. Podía ser alimento, refugio, frontera, misterio y lugar donde lo humano tocaba lo sagrado. Los conflictos fueron parte de su expansión. Los eslavos entraron en contacto con ávaros, bizantinos, germanos, pueblos esteparios y comunidades balcánicas. A veces fueron enemigos, otras aliados, tributarios o participantes de movimientos más grandes. En los Balcanes, su llegada transformó profundamente la región. Bizancio intentó contenerlos, negociarlos o absorberlos, pero no pudo impedir que muchas comunidades se asentaran. Los demás pueblos los percibían de manera ambigua. Algunos autores los describieron como numerosos, resistentes, poco centralizados y difíciles de someter. Esa mirada podía estar cargada de prejuicio, porque los cronistas imperiales solían medir a otros pueblos según criterios romanos o bizantinos. Pero incluso esas descripciones revelan algo importante. Los eslavos no eran fáciles de controlar. Su fuerza no estaba en una gran capital, sino en su capacidad de multiplicarse, adaptarse y permanecer. Las curiosidades y leyendas que rodean sus orígenes muestran una cultura rica en memoria oral. Más tarde, el folclore eslavo conservaría seres del hogar, espíritus del agua, criaturas femeninas ligadas a ríos o bosques y figuras protectoras o peligrosas. Aunque no todo puede proyectarse directamente al periodo más temprano, estas tradiciones revelan una sensibilidad común. La vida humana estaba rodeada por presencias invisibles y la naturaleza era un espacio de respeto y temor. Así nació la civilización eslava, no como un imperio único, sino como una raíz extensa. Su origen estuvo en aldeas, ríos, bosques, campos, clanes, migraciones y fronteras. Entraron en la historia escrita cuando otros pueblos empezaron a preocuparse por ellos, pero ya existían antes como comunidades vivas. Su expansión no fue una sola marcha ordenada. Fue un proceso de movimientos, asentamientos, guerras, mezcla y adaptación. Parecía que los eslavos no tenían un destino común porque no tenían un solo trono. Pero su verdadero destino era más grande: convertirse en muchas naciones, muchas lenguas y muchas memorias nacidas de una misma raíz. El comienzo eslavo demuestra que no todas las civilizaciones nacen con monumentos. Algunas nacen en silencio, bajo techos de madera, junto a ríos, entre familias que siembran, rezan, cantan, luchan y recuerdan. Y cuando el mundo finalmente las mira, ya han cambiado el mapa. La vida diaria de los eslavos se levantó sobre una realidad sencilla, pero profunda.
La comunidad debía sobrevivir antes de soñar con grandeza. No eran una civilización de palacios únicos ni de un emperador universal. Su mundo estaba formado por aldeas, familias, campos, ríos y bosques. Allí, la fuerza no se medía solo por conquistar, sino por resistir el invierno, guardar alimento, proteger ganado, mantener alianzas y defender la tierra. La economía eslava temprana fue principalmente agrícola. Los cereales eran básicos: trigo, cebada, mijo, avena y centeno según la región y el clima. También criaban vacas, cerdos, ovejas, cabras, aves y caballos. El bosque era una despensa viva. Ofrecía miel, cera, madera, frutos, setas, caza, hierbas, pieles y refugio. Los ríos daban pescado, agua, transporte y contacto con otras comunidades. En vez de depender de una sola ciudad, los eslavos dependían de puntos pequeños unidos por parentesco, intercambio y necesidad. Desde fuera, aquellas aldeas podían parecer pobres y fáciles de dominar, pero su verdadera riqueza estaba en algo que los imperios grandes muchas veces perdían: adaptación, resistencia y conocimiento del terreno. La gastronomía eslava reflejaba la vida rural. Comían gachas de cereales, panes sencillos, sopas espesas, legumbres, pescado, carne cuando era posible, leche, queso, miel, manzanas, bayas, nueces, setas y productos fermentados. Las bebidas podían incluir cerveza, hidromiel u otras preparaciones locales. La comida estaba marcada por estación y disponibilidad. En tiempos buenos había reservas. En años difíciles, la comunidad debía compartir. Una mala cosecha podía traer hambre o conflicto. El hogar era el centro de la vida. Las viviendas se construían con madera, barro, ramas, paja y materiales del entorno. En regiones frías, algunas casas podían estar parcialmente hundidas para conservar calor. El fuego era esencial. Calentaba, cocinaba, reunía y protegía. La casa no era solo refugio, era espacio familiar, taller, almacén y lugar de transmisión oral. Allí se contaban relatos, se educaba a los niños y se hablaba de deudas, cosechas y amenazas. La jerarquía social empezó de forma flexible. Había jefes locales, ancianos respetados, guerreros, familias libres, dependientes y esclavos. La autoridad no venía solamente de un título, sino de la capacidad de proteger, negociar, repartir, castigar y convencer. Un jefe débil podía perder seguidores. Un guerrero valiente podía ganar prestigio. Una familia amplia tenía más manos para sembrar, defender y producir. El clan no era una idea abstracta, era aún seguridad. En un mundo sin murallas imperiales que lo cubrieran todo, estar solo era peligroso. Pertenecer a una comunidad podía ser la diferencia entre vivir, pasar hambre o desaparecer. El comportamiento social estaba marcado por cooperación y vigilancia. La hospitalidad era importante, pero también lo era la desconfianza hacia extraños. Las aldeas necesitaban ayudarse durante cosechas, construcción, defensa y funerales. La palabra dada tenía valor porque no siempre había un estado fuerte que obligara a cumplir. Quien traicionaba o rompía alianzas podía quedar aislado. La artesanía completaba la economía. Los eslavos trabajaban madera, barro, hueso, hierro, cuero, lana y lino. Fabricaban cerámica, herramientas, cuchillos, adornos, tejidos, carros, recipientes, armas sencillas y objetos domésticos. La cerámica podía mostrar estilos locales. La metalurgia era crucial, porque una buena herramienta mejoraba la cosecha y una buena arma podía salvar la aldea. La mujer tuvo un papel central en la economía doméstica: tejido, alimentos, niños, animales pequeños y conservación de productos. El comercio existía, aunque no siempre como grandes mercados urbanos. Se intercambiaban pieles, miel, cera, ganado, sal, armas, tejidos y productos agrícolas. Las rutas fluviales fueron decisivas, especialmente en zonas que conectaban el Báltico, el interior europeo y el Mar Negro. Con el tiempo, esas rutas acercaron a los eslavos a varegos, bizantinos, jázaros, francos y otros pueblos. El comercio no solo movía objetos, movía palabras, creencias, armas y ambiciones. Su arquitectura era práctica y adaptada al paisaje. Aldeas cerca de ríos, bosques y tierras fértiles permitían cultivar, pescar, esconderse y comunicarse.
Algunas comunidades levantaban empalizadas, refugios o asentamientos fortificados cuando aumentaba la presión enemiga. No buscaban competir con la piedra romana ni con las cúpulas bizantinas. Su arquitectura decía otra cosa: vivir con lo disponible y usar el entorno como defensa. La religión antigua acompañaba la vida cotidiana. Las fuerzas de la naturaleza, los antepasados, los espíritus del hogar, del agua y del bosque formaban parte de la imaginación eslava. Aunque muchas fuentes son posteriores, el folclore conserva esa sensibilidad. La casa tenía presencia espiritual, el río podía ser peligroso y sagrado, el bosque podía alimentar o perder al caminante. La vida no se dividía claramente entre lo natural y lo sobrenatural. Para los eslavos, la supervivencia no dependía solo de sembrar bien. También dependía de respetar fuerzas que no siempre se podían ver, pero que podían sentirse en el miedo y la noche. Los demás pueblos los percibían de forma contradictoria. Los bizantinos podían verlos como numerosos, resistentes y difíciles de someter. Los francos podían tratarlos como vecinos, enemigos, tributarios o pueblos a cristianizar. Los pueblos de la estepa podían usarlos, atacarlos o mezclarse con ellos. Esa percepción externa cambió con el tiempo. De aldeas dispersas pasaron a ser comunidades capaces de formar alianzas, resistir y ocupar regiones enteras. La vida eslava no fue inmóvil. La presión de ávaros, bizantinos, germanos, pueblos esteparios y conflictos internos empujó movimientos y transformaciones. Algunas aldeas crecieron. Algunos jefes ganaron poder. Algunas rutas se hicieron más ricas. La vida rural abrió el camino a principados y reinos. Pero incluso cuando nacieron estados más grandes, la aldea siguió siendo la base emocional y económica de la civilización eslava. Así era su mundo cotidiano: trabajo, familia, fuego, campo, bosque, río, memoria y defensa. No necesitaban una sola capital para existir como civilización. Su fuerza estaba repartida en miles de hogares, voces y comunidades. Eso los hacía difíciles de borrar. Podían quemar una aldea, pero no toda la raíz. Podían dominar un territorio, pero no apagar una cultura que vivía en la lengua, la comida, la familia y la tierra. La religión de los pueblos eslavos nació unida a la naturaleza, a la memoria de los antepasados y al miedo respetuoso por fuerzas invisibles. Antes de la cristianización, no existía una iglesia eslava centralizada ni un libro sagrado único. Sus creencias variaban según región y clan, pero revelan una visión común. El mundo estaba vivo. Los bosques podían proteger o amenazar. El agua podía sanar o llevarse a los muertos, y el hogar tenía una presencia espiritual que no debía despreciarse. Para los eslavos antiguos, la religión no era una idea separada de la vida diaria. Sembrar, casarse, enterrar a los muertos, cruzar un río o encender el fuego del hogar podía tener sentido ritual. La comunidad dependía de la tierra, y por eso la fertilidad, la lluvia, el ganado, el trueno, el fuego y los ciclos del año importaban tanto. Desde fuera, sus aldeas podían parecer simples y silenciosas, pero dentro de ese mundo rural existía un universo lleno de dioses, espíritus, presagios y temores que explicaban cada golpe del destino. Entre las divinidades más mencionadas por tradiciones posteriores aparece Perun, asociado al trueno, la guerra, el cielo y la fuerza. Su figura recuerda la importancia de la tormenta en pueblos agrícolas. Podía traer lluvia necesaria, pero también destruir cosechas. Veles aparece vinculado en varias interpretaciones al ganado, la riqueza, el mundo subterráneo, la magia y los muertos. Mocos, relacionada con lo femenino, la fertilidad, el tejido y la tierra húmeda en ciertas tradiciones, muestra el peso de la vida doméstica y agrícola. Estas figuras no deben entenderse como un sistema idéntico en todos los eslavos. Las fuentes son fragmentarias, muchas llegan después de la conversión cristiana y a veces fueron escritas por observadores ajenos. Pero incluso con esas limitaciones, revelan una sensibilidad profunda. La vida humana dependía de equilibrios frágiles entre cielo, tierra, agua, animales y antepasados. La gastronomía también estaba conectada con ciclos religiosos y agrícolas. Panes, gachas, miel, cerveza, hidromiel, leche, pescado, carne, setas y cereales podían aparecer en celebraciones o rituales familiares.
Comer no era solo alimentarse, podía significar compartir protección, honrar muertos, celebrar fertilidad o sellar pertenencia. Las leyendas eslavas conservaron seres que muestran esa relación con el hogar y la naturaleza. El domovoi, espíritu doméstico en tradiciones orientales, protegía la casa si era respetado. Las rusalkas, vinculadas al agua en muchas historias, podían ser peligrosas o tristes según la región. Las vilas, presentes en tradiciones del sur eslavo, aparecen como seres femeninos asociados a montañas, aguas o bosques. Estas leyendas cambiaron con el cristianismo, pero mantuvieron un fondo antiguo. El bosque podía dar madera y comida, pero también podía guardar voces, sombras y advertencias que ningún viajero prudente debía ignorar. Con el tiempo, la cristianización transformó profundamente el mundo eslavo. No fue un proceso igual en todas partes. Algunos pueblos miraron hacia Roma y el cristianismo latino. Otros recibieron influencia de Bizancio y del cristianismo oriental. Esta diferencia sería decisiva, porque no solo cambió la fe, cambió alfabetos, liturgia, alianzas, arquitectura, leyes y orientación política. Uno de los eventos más importantes ocurrió en el siglo IX, cuando Cirilo y Metodio fueron enviados a la Gran Moravia alrededor del año 863. Su misión buscaba enseñar el cristianismo en una lengua comprensible para los eslavos. A ello se vincula la creación del alfabeto glagolítico, usado para traducir textos religiosos. Más tarde, el cirílico, desarrollado en ambientes vinculados a sus discípulos y a Bulgaria, sería fundamental para culturas eslavas orientales y meridionales. La conversión parecía un acto espiritual, pero en realidad también decidía una pregunta política. Los eslavos mirarían hacia Roma, hacia Constantinopla o hacia su propio camino. Bulgaria fue clave en esta transformación. Bajo el Khan Boris I, el cristianismo fue adoptado oficialmente en el siglo IX, hacia el año 864 u 865. Allí se mezclaron pueblos búlgaros y eslavos, y el cristianismo ayudó a fortalecer el Estado. La escritura eslava, la liturgia y la formación religiosa dieron una base cultural enorme. En la Rus de Kiev, el bautismo del príncipe Vladimir en el año 988 fue otro hito decisivo. La adopción del cristianismo oriental conectó a los eslavos orientales con Bizancio, sus iconos, su arquitectura, su liturgia y su visión del poder sagrado. Iglesias, monasterios, crónicas y leyes comenzaron a transformar la vida política y cultural. La economía religiosa cambió la sociedad. Monasterios e iglesias recibieron tierras, diezmos, trabajo, donaciones y privilegios. Se convirtieron en centros de escritura, educación, arte y autoridad moral. La arquitectura también cambió. Junto a casas de madera y aldeas rurales aparecieron iglesias, monasterios, cruces, iconos y espacios sagrados. Para Bizancio, cristianizar eslavos podía significar influencia, alianza y control cultural. Para Roma, atraer pueblos eslavos al cristianismo latino era ampliar su autoridad espiritual. Para los propios eslavos, la fe cristiana ofrecía legitimidad. Un gobernante bautizado podía presentarse como defensor de Dios y protector de su pueblo. Pero la antigua religión no desapareció de un día para otro. Muchas costumbres sobrevivieron transformadas en fiestas, canciones, cuentos, rituales campesinos y supersticiones. El cristianismo condenó prácticas paganas, pero también absorbió calendarios agrícolas, símbolos y temores populares. La cruz entró en la aldea, pero el bosque siguió siendo bosque, lleno de memoria. Así, la religión eslava pasó de dioses del trueno, espíritus del hogar y ritos naturales a iglesias, alfabetos, monasterios y crónicas. Fue una de las mayores transformaciones de su historia. Cambió cómo rezaban, cómo escribían, cómo gobernaban y cómo otros los reconocían. Los eslavos pudieron perder parte de sus antiguos dioses, pero ganaron una herramienta poderosa, una fe escrita que les permitió entrar en la historia con voz propia. La cristianización no borró la raíz eslava, la reorganizó. Debajo de iconos, campanas e iglesias siguieron viviendo canciones, leyendas, comidas, nombres y miedos antiguos. Por eso su historia espiritual no es una sustitución simple, sino una mezcla profunda entre lo viejo y lo nuevo hoy. La expansión eslava no se detuvo en aldeas dispersas.
Con el paso de los siglos, muchas comunidades formaron alianzas, jefaturas, principados y reinos. No ocurrió igual en todos los territorios, porque no eran un solo pueblo bajo una sola corona, sino una gran familia cultural dividida en ramas y destinos. Pero en muchos lugares ocurrió algo parecido. Los clanes rurales empezaron a necesitar líderes capaces de defender fronteras, controlar rutas y negociar con imperios. Un gran ejemplo fue la Confederación de Samo en el siglo VII. Samo, un comerciante franco según las fuentes, llegó a liderar grupos eslavos contra los ávaros, un poder estepario que había dominado y presionado a comunidades de Europa Central. Su confederación no fue un estado moderno, pero mostró algo importante: podían unirse cuando la amenaza era grande. Parecían aldeas separadas, fáciles de empujar por poderes más fuertes, pero cuando el peligro tocaba la puerta, podían reunirse bajo un líder y convertir la resistencia en poder. Los ávaros fueron uno de los primeros grandes enemigos y dominadores de muchos eslavos. Su presencia empujó movimientos, guerras y alianzas. En otros territorios chocaron con Bizancio, francos, germanos, jázaros, varegos y más tarde magiares. Cada contacto transformaba la cultura, por violencia, comercio, matrimonio, religión o diplomacia. La Gran Moravia, en el siglo IX, fue otro momento decisivo. En Europa Central, se volvió un centro político y religioso importante. Allí la misión de Cirilo y Metodio abrió una posibilidad nueva: enseñar la fe en lengua comprensible para los eslavos. No duró para siempre, pero dejó una huella cultural profunda. Su caída ante presiones externas, entre ellas la llegada de los magiares, no borró su papel en la escritura y la fe eslava. En los Balcanes, el primer imperio búlgaro mostró una mezcla fuerte. Los búlgaros de origen túrquico se fusionaron con poblaciones eslavas y adoptaron una cultura cada vez más eslavizada. Bajo Boris I y Simeón, Bulgaria se volvió rival serio de Bizancio. La cristianización, la escritura y la expansión militar dieron al mundo eslavo meridional una base política y cultural enorme. La Rus de Kiev fue otro centro clave. Nació en rutas comerciales que conectaban el mar Báltico con el mar Negro y Bizancio. Allí participaron eslavos orientales, varegos, pueblos finoúgricos y otros grupos. Kiev creció como poder que comerciaba con pieles, cera, miel, esclavos, metales y bienes lejanos. La conversión de Vladimir al cristianismo en el año 988 conectó a la Rus con la tradición bizantina. Los ríos parecían simples caminos de agua, pero para los eslavos orientales fueron venas de riqueza, guerra y fe, capaces de unir bosques lejanos con Constantinopla. La economía se volvió más compleja. La agricultura siguió siendo la base: cereales, ganado, madera, miel, cera, pieles y pescado. Pero los centros políticos necesitaban tributos, mercados, artesanos, guerreros y rutas. El comercio por ríos y caminos permitió que productos locales llegaran a regiones lejanas. En algunos lugares surgieron ciudades fortificadas, mercados y puertos fluviales. La gastronomía continuó siendo rural, pero los centros de poder añadieron variedad: panes, gachas, sopas, pescado, carne, setas, miel, queso, leche, frutas y bebidas fermentadas siguieron presentes. En cortes y casas nobles podían llegar productos importados, vinos, especias o telas extranjeras. La comida seguía marcando jerarquía. El campesino comía para resistir. El príncipe servía banquetes para demostrar autoridad. La jerarquía creció. Aparecieron príncipes, nobles, guerreros profesionales, clero, comerciantes, campesinos libres, dependientes y esclavos. El poder dejó de depender solo del clan y empezó a apoyarse en tributos, fortalezas, iglesias, leyes y ejércitos. El jefe local se transformó en príncipe. El guerrero del clan se volvió parte de una comitiva armada. El sacerdote cristiano se convirtió en aliado del poder. La arquitectura también cambió. Junto a aldeas de madera aparecieron fortalezas, palizadas, ciudades tempranas, iglesias, monasterios y residencias de príncipes. En regiones ortodoxas, la influencia bizantina se notó en cúpulas, iconos y decoración religiosa. En zonas católicas, la conexión con Roma y el mundo latino dejó otras formas de iglesias, escritura y autoridad eclesiástica. La piedra comenzó a anunciar permanencia. Levantar una iglesia o una fortaleza no era solo construir. Era decirle al enemigo:
al campesino y al vecino, este poder piensa quedarse. Las guerras definieron esta etapa. Los eslavos lucharon contra ávaros, francos, bizantinos, germanos, jázaros, magiares, varegos y entre ellos mismos. Los búlgaros eslavizados presionaron a Bizancio. Los polacos y bohemios se movieron entre el mundo latino y las ambiciones germánicas. Los serbios y croatas construyeron identidades en los Balcanes entre Bizancio, Roma y poderes vecinos. Los eslavos orientales enfrentaron conflictos internos y amenazas de la estepa. Los demás pueblos comenzaron a percibirlos de otro modo. Ya no eran solo aldeas numerosas. Ahora había príncipes eslavos que enviaban embajadores, aceptaban bautismos, firmaban acuerdos, atacaban ciudades, defendían fronteras y reclamaban legitimidad. Para Bizancio podían ser enemigos, aliados o pueblos a cristianizar. Para los francos podían ser frontera, oportunidad o amenaza. Para los pueblos esteparios podían ser tributarios, rivales o vecinos útiles. La psicología eslava cambió con el poder. La comunidad seguía siendo importante, pero ahora la identidad podía unirse a un príncipe, una ciudad, una iglesia o una dinastía. El honor familiar convivía con la obediencia política. La antigua memoria oral comenzó a mezclarse con crónicas, alfabetos y liturgias. El pueblo que había entrado en la historia por relatos ajenos empezó a crear sus propios centros de memoria. Así, los eslavos dejaron de ser solamente poblaciones rurales dispersas. Se convirtieron en actores políticos de Europa. No todos siguieron el mismo camino, pero todos demostraron una capacidad enorme de adaptación. Podían recibir una fe extranjera y volverla propia. Podían mezclarse con otros pueblos y seguir hablando lenguas eslavas. Podían caer como confederación y renacer como reino o principado. Los imperios pensaron que podían absorberlos, dividirlos o usarlos. Pero los eslavos aprendieron algo decisivo: quien controla la tierra, la fe y la memoria, deja de ser periferia y empieza a escribir su destino común. La historia de la civilización eslava no termina con una sola ciudad incendiada ni con un emperador derrotado en una batalla definitiva. Su final es más complejo, porque los eslavos nunca fueron un imperio único. Fueron una raíz extendida por Europa, dividida en ramas orientales, occidentales y meridionales. Por eso no tuvieron una caída como Roma ni una desaparición como algunos reinos antiguos. El destino fue fragmentarse, mezclarse, resistir y sobrevivir bajo nombres distintos. Después de formar principados, reinos y centros religiosos, los pueblos eslavos quedaron atrapados entre grandes fuerzas. En el oeste convivieron con el mundo latino, el Sacro Imperio y la presión germánica. En el este, recibieron influencia de Bizancio, la Rus de Kiev y luego impacto mongol. En el sur, quedaron entre Bizancio, Bulgaria, Serbia, Croacia, Hungría, Venecia y más tarde el poder otomano. Parecía que la expansión eslava había creado una raíz imposible de cortar. Pero esa misma extensión los dejó expuestos a enemigos distintos, religiones distintas y destinos separados. La economía siguió dependiendo de la tierra. Campesinos eslavos cultivaban trigo, centeno, cebada, mijo y avena, criaban ganado, cerdos, ovejas, cabras y aves, recogían miel, cera, setas, frutas y madera. Pero los estados más grandes exigieron impuestos, tributos y servicio militar. Las rutas fluviales conectaron el Báltico, el Mar Negro y el Danubio. La riqueza se movía en pieles, cera, miel, sal, metales, ganado, armas y telas. La gastronomía mantuvo una base rural. Panes oscuros, gachas, sopas, pescado, lácteos, coles, legumbres, setas, miel, carne en fiestas, bebidas fermentadas y productos de temporada siguieron marcando la vida. En las cortes aparecieron vinos y especias, pero en la aldea la comida seguía siendo supervivencia. La mesa campesina recordaba que la civilización eslava vivía en hogares con fuego, pan y memoria. La jerarquía se volvió más dura. Príncipes, reyes, nobles, boyardos, guerreros, clero, comerciantes, campesinos libres, siervos y esclavos ocuparon posiciones distintas. La cristianización fortaleció a iglesias y monasterios, que recibieron tierras y autoridad. El poder político usó la religión para legitimar dinastías. Un gobernante ya no era solo un jefe,
Era protector de la fe, dueño de tributos y juez. La religión dividió y unió al mismo tiempo. Los eslavos occidentales quedaron más ligados al catolicismo latino. Muchos orientales y meridionales se vincularon a la ortodoxia. Otros territorios balcánicos terminaron bajo dominio otomano y recibieron influencias islámicas. Esta diversidad hizo que compartieran raíces lingüísticas y culturales, pero no siempre el mismo horizonte espiritual. La cruz unió a muchos pueblos eslavos con Europa cristiana, pero también los separó en caminos que mirarían hacia Roma, Constantinopla o imperios que no hablaban su lengua. Las invasiones marcaron su historia. La Rus de Kiev sufrió un golpe devastador cuando los mongoles avanzaron en el siglo XIII. Kiev fue destruida en el año 1240, y los principados orientales quedaron sometidos a una nueva realidad política. En los Balcanes, el avance otomano cambió el destino de serbios, búlgaros, bosnios y otros pueblos. La batalla de Kosovo en el año 1389 se convirtió en un símbolo poderoso para la memoria serbia. En el oeste, polacos, checos, eslovacos, sorbios y otros grupos vivieron entre reinos, presiones germánicas, cristianización latina y conflictos de frontera. Algunos lograron construir estados fuertes, otros fueron absorbidos o quedaron como minorías. La germanización, la expansión de nobles extranjeros, la competencia religiosa y las guerras medievales alteraron territorios eslavos durante siglos. La arquitectura reflejó estos caminos separados. En zonas ortodoxas aparecieron iglesias con iconos, cúpulas, frescos y monasterios. En zonas católicas crecieron iglesias románicas y góticas, castillos, plazas y ciudades latinas. En los Balcanes bajo dominio otomano aparecieron mezquitas, puentes, baños y fortalezas. La madera siguió viva en aldeas y casas. Las leyendas también sobrevivieron. Domovoy, rusalkas, vilas, brujas, espíritus del bosque, héroes épicos y canciones campesinas conservaron ecos del mundo precristiano. Muchas historias fueron cristianizadas, pero no borradas. En ellas se mantuvo una psicología antigua, respeto por la casa, temor al bosque, vínculo con los muertos, amor por la tierra y sospecha hacia fuerzas invisibles. Los demás pueblos percibieron a los eslavos de formas distintas. Para Bizancio fueron vecinos, enemigos, aliados y pueblos a convertir. Para Roma fueron expansión cristiana. Para germanos y francos, frontera y competencia. Para otomanos, súbditos y guerreros balcánicos. Para mongoles, territorios sometidos. Esa mirada externa a veces los redujo a periferia, pero eran demasiado numerosos para desaparecer. Podían perder capitales, coronas y batallas, pero mientras conservaran lengua, canciones, aldeas y fe, su identidad encontraba otra forma de respirar. La verdadera caída eslava fue la división histórica. Ya no hubo un solo mundo eslavo imaginado como unidad cultural sencilla. Hubo rusos, ucranianos, bielorrusos, polacos, checos, eslovacos, serbios, croatas, eslovenos, búlgaros, macedonios, bosnios, sorbios y otros pueblos con caminos propios. Algunos miraron hacia imperios occidentales, otros hacia la ortodoxia, otros hacia experiencias balcánicas bajo dominio otomano. Pero esa fragmentación también fue su supervivencia. Una civilización centralizada puede caer si pierde su capital. Los eslavos, en cambio, vivían en muchas tierras y memorias. Su legado está en idiomas, alfabetos, iglesias, iconos, canciones, cuentos, comidas, nombres, ciudades, monasterios y tradiciones familiares. Así termina esta historia, no con silencio, sino con multiplicación. Los eslavos fueron subestimados cuando parecían aldeas dispersas. Luego fueron temidos cuando llenaron fronteras. Después fueron cristianizados, divididos, invadidos y gobernados por distintos poderes. Pero nunca dejaron de existir como raíz cultural. Los imperios pasaron sobre ellos como tormentas. Pero la raíz eslava siguió bajo la tierra, esperando cada primavera histórica para volver a crecer. Su gran enseñanza es que una civilización no siempre necesita un trono para cambiar el mundo. A veces basta una lengua compartida, una memoria resistente, una aldea que no olvida y un pueblo que, dividido, sigue reconociendo el eco de un mismo origen.